Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los pueda bendecir. Les habla su hermano Giovanni Branco. Le damos gracias a Dios, pues, amado, por este nuevo día, nuevo amanecer. Amén. Yo puedo compartir con ustedes aquí una corta meditación en el libro de Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice: con la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y en el libro de San Marcos, ¿verdad? Marcos 6:7 en adelante, misión de los 12 discípulos. Dios, pues, amados hermanos, pueda bendecir su bendita santa palabra. Amén. Dice en el libro de Hechos 5:42 que los apóstoles no cesaban de anunciar, de hablar, de predicar de Jesucristo, aún en el templo. Iban casa por casa, anunciando de Jesús, hablando de lo que ellos habían experimentado mientras estaban con el Maestro. Mientras estaban, pues, los apóstoles con Jesucristo, ellos vieron, pues, señales, prodigios, vieron cantidades de cosas. El Maestro fue su instructor, fue su maestro. Y en el libro de Marcos, ¿verdad? Donde los comisión de los 12 apóstoles: salgan, vayan a predicar, les he dado autoridad, les he dado poder, dominio, ¿verdad? Vayan a llevar el mensaje. Nosotros, pues, amados hermanos, somos llamados, ¿verdad?, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Las virtudes, anunciar lo que Cristo ha hecho, anunciar y llevar el mensaje, predicar a Cristo, llevar la salvación. El evangelio es buenas nuevas de salvación a las vidas, a las almas cautivas, las almas oprimidas, a todo aquel que está quebrantado espiritualmente. Ese es el trabajo, la comisión que Cristo nos delegó aquí en esta tierra. Los apóstoles iban casa por casa anunciando, hablando de que Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, testificando de la grandeza de aquel, pues, que lo tomó como soldado. Hoy en día se habla de Cristo, se anuncia, pero también anunciamos de esto. Gente sin pudor, gentes, ministros, sin respeto, sin importar, en una calle pidiendo sobre, pidiendo diezmo, pidiendo cosecha, sin tener ese respeto a Dios, que el impío los vea, el impío los escuche, engañando al pueblo, engañando al pobre, a la viuda, al menesteroso. Ese no es el mensaje de Jesucristo. Eso no fue lo que Cristo nos comisionó. Ese no era el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles, ninguno hablaba de bendición, de prosperidades. Hoy en día la gente toma la osadía de hacer cosas fuera del contexto bíblico para su beneficio, para su bienestar, para su propio provecho. Profetas light, profetas falsos que les gusta engañar al pueblo con palabras persuasivas. Ningún profeta del antiguo pacto, ningún profeta del nuevo pacto se complacía
del pecado. Hoy en día no. El profeta le declara bendición y prosperidad al que está en pecado. El profeta le declara bendición al que vive una vida impíamente. Hoy en día se han levantado unas ondas de profetas light, profetas que le gustan hablar para engañar, profetas que le encanta decir cosas que no son. Exhorta, corrija lo que Dios manda, no para su propio beneficio. Los apóstoles dice que en el templo no dejaban de hablar de Cristo. En el propio templo hablaban, anunciaban de Jesucristo. Hoy en día no le importa al evangelista tal, al ministro tal, al profeta tal, engañar al pueblo. En el propio templo donde se glorifica, se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No le importa. Hermano, tienes que hacer un pacto, tienes que pactar con Dios para que Dios te multiplique. Falsos, mentiras. La Biblia dijo Jesucristo: y esta señal seguirá a los que creen en mi nombre. He visto gente que diezma y viven en ruina, viven en miseria. Ese no es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu bendición, tu prosperidad llega cuando obedecemos a Dios, cuando nos apartamos del pecado, cuando nos apartamos de lo que desagrada a Dios. No tengo que estar pidiendo un sobre para que Dios me derrame bendición y multiplique al que esté dando. No, engañe al pueblo cristiano. Pero lamento decir esto, la iglesia de Jesucristo está acostumbrada a que nos engañen con palabras persuasivas. Si tú das esto, Dios te va a dar 2 o 3. Esa es la enseñanza que se le ha estado dando pues a muchos, que tú tienes que dar para que Dios te multiplique. La Biblia dice, amados hermanos, que nosotros sí debemos dar, pero con contentamiento, con alegría, con gozo, con pasión. Que nadie pues te pueda mover de tu modo de pensar, porque Dios, amados hermanos, nos llamó con un propósito. Dios pues nos llamó para llevar el mensaje de salvación. Jesucristo dice en el libro de Efesios 4:11 en adelante: a uno puso Dios pues como profeta, apóstol, evangelista, maestro, pastor, a fin de perfeccionar. Es una perfección en el ministerio de Jesucristo dentro de la iglesia, a fin de perfeccionar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Usted y yo, la casa de Dios, la iglesia de Cristo, donde se alaba, se glorifica el nombre de Dios, perfeccionando a los santos. ¿A perfeccionar a quién? A los hermanos, para la obra en la cual fuiste llamado. Ahí Dios cumple ese llamamiento, ¿verdad? Como dice la Biblia también, que aquel pues que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar que las virtudes, para llevar a aquel que nos llamó. ¿Quién te llamó? Jesucristo. Jesús te hizo un llamamiento para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hoy en día mucha gente agarra un contexto bíblico para esto. Hablan de la viuda, hablan de Elías, hablan de Cristo cuando multiplicó los panes y los peces, cuando Jesucristo levantó por allá a Lázaro,
pero los llevan a su bienestar. ¿Me explico? Mucha gente habla de Elías, de la viuda de Sarepta, que le multiplicó Dios pues el aceite, la tinaja, rebosó el aceite y la harina no escaseó. Entonces agarran ese contexto bíblico para engañar, para sus propios deleites. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, eso no es predicar el evangelio de Jesucristo. Eso no es tener pasión por las almas, pasión por el llamamiento, ese amor, esa pasión, sin importar nada. Pero lamento decir esto: el que predique esto se llama ganancia deshonesta. Usted tiene que anunciar a Cristo por amor. Usted tiene que hablarle a Cristo por amor, porque no tenemos cómo pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Le pagamos como por agradecimiento, por su servicio, no por esto. Evangelistas que le encantan eso, Dios me bendijo, falsos. Es fácil decir Dios me bendijo, pero ¿qué? Aprovechando del pueblo cristiano, del pueblo sensible, del pueblo humilde. Bendición no es esto. Bendición es cuando nosotros llegamos a un lugar, a un destino, las puertas se abren. Bendición es que cuando usted llega a un sitio, usted sea un instrumento para levantar al caído. Bendición es que cuando usted llegue a un lugar, Dios ponga las gracias suyas y las puertas se abren para la obra en la cual tú fuiste llamado. Es una bendición. Pero mucha gente comparan bendiciones a esto. No, hermano. Eso es materialismo. Eso lo llamó Dios y lo dijo el apóstol Pablo. Algunos a la verdad anuncian a Cristo por amor, otros por contención, otros por ganancia, otros lo hacen por competencia. Pero a la verdad Pablo dijo, bueno, pero lo bueno es que se predica a Cristo, pero que sea de amor, que sea con pasión, que sea con esa fertilidad en mi vida, que lo que yo hago, lo hago para mi Señor, no para recibir nada al cambio. Profetas que le encantan profetizar, pero profetizan de su propio corazón. Profetizan de lo que Dios no le ha mandado a decir. O profetizan algo que no está en el contexto bíblico. Profetizan palabras que no están aquí. Ve allá en Micaías cuando el rey acá ya estaba. Cuando los reyes, Elías, el rey acá, Micaías, al rey Josafat, Juan el Bautista, al rey Herodes. Y así, ¿qué profeta habló de prosperidad a reyes? Los falsos. Se complacían con el pecado, la rebeldía del rey. Así hay muchos. Profetas complacivos del pecado del ministro. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa. Avanza, levántate porque vas a ver las glorias de Dios. Y en pecado. Los apóstoles anunciaban, hablaban de Cristo céntrico. El mensaje es Cristo. Para mí, no sé usted, no hay más mensaje.